Me pregunto qué haría, por ejemplo, Pavarotti si se queda con esta garganta tan maravillosa. Le preguntaba a Rubén Schumacher, que está en el estudio, y me dio algunos consejos que creo que me van a servir. Vamos a hacer un muy buen programa por los invitados, obviamente. Les cuento, Rubén Schumacher no solo va a estrenar en Londres Enrique IV, sino que está haciendo un espectáculo estupendo en su teatro, en el Kafka. Hoy está con nosotros. Luis Guzmán inaugura la Feria del Libro, lo cual es algo muy importante para todos, y vamos a hablar de espiritismo, vamos a hablar de La Casa del Dios Oculto, uno de los libros mejores que ha escrito Luis, y también de otro libro que me impactó mucho, que es Ni muerto has perdido tu nombre, que yo lo leí creo que en el año 2002, un libro que tiene que ver con la dictadura, que tiene que ver con no perder el nombre aún en una circunstancia límite, como se supone vivir en un estado que no es de derecho. Bien, esto es el programa de hoy, pero antes, y antes de hablar de Vuelve, y antes de recibir a un escritor catalán estupendo, que es Jean Cabré, les comento que Cristina Banegas, una extraordinaria actriz, está haciendo el monólogo del Ulises de Molly Bloom. Sería el monólogo interior sobre el final del libro, y lo hace a partir de una partitura casi musical, muy precisa, pero muy bien interpretada. Es hoy uno de los espectáculos que queremos recomendar aún con esta disfonía arrasadora. Queremos recomendar a Cristina Banegas. También, y uno cuando va a los teatros alternativos se encuentra con sorpresas. El Petit Orejudo. ¿Quién fue el Petit Orejudo? Usted lo conoce. Un asesino peligrosísimo, mataba niños, terminó sus días en el penal de Ushuaia. ¿Qué hicieron con esto? O sea, ¿cómo contar la historia del Petit Orejudo? Ahí están las imágenes. A través de flash de su vida. Flash de su vida significa momentos que se convierten en muy buen teatro, en una sala muy pequeña, la sala del IF, segundo piso, una sala muy pequeña, donde hay un clima y aparece, en mi opinión, la sustancia, quizás la esencia de ese Petit Orejudo. Muy bien, voy a tratar de hablar menos y voy a ir ya mismo a saludar a Luis Guzmán, que presenta, o que abre, mejor dicho, la Feria del Libro en unos días, ¿no es cierto, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El jueves. Este jueves. A las 18:30. Ahora, la Feria del Libro la abrió Piglia, la abrió Abelardo Castillo, creo, alguna vez, Griselda Gambaro. ¿Qué tenés pensado? ¿Qué imaginás? Bueno, en principio, como dice el personaje Melville, Bartleby preferiría no hacerlo. Claro. Es decir, la cantidad de gente, la exposición. Pero por otro lado, digamos, sin duda en principio fue una sorpresa, un reconocimiento y una alegría. Los nombres que vos acabas de dar forman parte de la literatura argentina y siempre pude diferenciar el honor del prestigio. Entonces para mí es algo en ese sentido, estar en esa serie altamente honorífico. Con Ricardo siempre tuve una amistad personal y bueno, cuando él ganó el Boris Vian, primero lo había ganado Saer, después lo ganó Ricardo con Respiración Artificial y un año después lo gané yo con El Corazón de Junio. Así que siempre que estoy en esa secuencia que vos acabas de hacer, para mí es, digamos, algo que me gusta y me parece que... ¿Hay alguna idea rectora que se ha venido pensando? Lo que yo pude pensar de lo que voy a tratar de decir
Son 2 o 3 cuestiones que después veré cómo para empezar con el libro un poco espiritista, dejarse llevar por la evidencia, pero no, hablando en serio, digamos, me parece que hay 2 cosas para mí como fundamentales, ¿no es cierto? Una es que yo soy un convencido, por lo menos eso me pasó en la vida, y vengo de una generación que es así, que los libros te cambian la vida. Claro. A mí me pasó eso. A mí también. Y por supuesto los libros, no estoy hablando de los míos, estoy hablando de los que me marcaron, ¿no es cierto? Y la segunda cuestión que es que, bueno, yo, mi primer oficio fue de librero, ¿no es cierto? Yo fui encargado de la librería Martín Fierro cuando estaba Schwarz, y ahí la calle Corrientes era todo un circuito de librerías, un circuito donde... De cine, de teatro. Sí, de cine, ¿no es cierto? Que ya venía de Lorraine. El Lorraine, la Cinemateca. La Cinemateca, el la Paz, el Politeama, la Comedia, ¿no es cierto? Entonces era toda una circulación y los amigos que en ese momento pasaban, digamos, ¿no es cierto? Como yo trabajaba ahí en Martín Fierro, íbamos a la esquina muy rápidamente a tomar café y bueno, o pasaba Manuel Puig, o David Viña, Ricardo todo el tiempo, Germán García, Ricardo Celarrayán, y bueno, muy rápidamente Osvaldo Lamborghini, éramos muy amigos. Pensaba y en rápidamente... Lamborghini. Se acaba de publicar La poesía reunida, es estupendo el libro. Sí, Osvaldo. Estupendo. Era un gran... Bueno, poeta. La época de Mazota también. Bueno, Oscar, digamos, ¿no? Oscar Mazota, Enrique Pesoni, Robasto, que en ese momento vivía acá, digamos, todos pasaban mucho por ahí, por la librería, y entonces yo, por el oficio librero, no solo me propició mucho, sino que tiene que ver con mi vida, porque mi padre era imprentero, es decir, hacía libros. O sea que vengo de toda una tradición que tiene que ver con los libros. Y soy un convencido de que un libro te puede cambiar la vida, y distintos libros en distintos momentos. También sostenés que una mano de madera puede escribir, por ejemplo, y también sostenés que el polaco mató a Ana, o quizás no mató a Ana el polaco. Mucho espiritismo, Cristos articulados, todo esto vi en tu último libro, contame. Bueno, yo creo que en este último libro de La Casa del Dios Oculto, que es una iglesia en Ámsterdam, que hay una iglesia casi oculta, muy, muy pequeña, que para escapar de la persecución, los ritos de la misa se hacían en forma privada, digamos, muy oculta. Entonces vos te encontrabas de pronto detrás de una especie de biblioteca con una iglesia montada, y se llama la Casa del Dios Oculto, y quedaba justo enfrente del Barrio Rojo, donde están todas las vidrieras, digamos, de los burdeles, y era un contraste muy, muy, muy grande. Entonces eso ya me disparó el título, que era La Casa del Dios Oculto, y un poco los encargos que mi madre, que practicó distintas religiones, espiritismo, evangelismo, catolicismo, siempre según la religión en que estaba me hacía algún pedido cuando yo podía viajar, y yo trataba de cumplir un poco por cariño, otro poco supongo por superstición. Y entonces se dan una serie de coincidencias. La mano de madera que escribe La Casa del Dios Oculto en realidad es una mano de madera de una batalla que hubo en México, la batalla de Camarones, en el tiempo de Maximiliano, donde un capitán que se llama Danjou, que era de la Legión extranjera, pierde su mano de madera. ¿No? Pierde su mano de madera, ya había perdido su mano de carne, y pierde la mano de madera. En ese tiempo las prótesis las hacían los relojeros, en Amberes fundamentalmente, donde se hacían los autómatas.
Entonces, ese capitán, que es símbolo de la legión extranjera, y mirá que yo estuve muy cerca siempre en Marsella, en distintos lugares, y nunca me animé a ir al cuartel que está a unos 30 kilómetros de Marsella, donde efectivamente todavía hoy en día en un cofre, como si fuera una especie de fetiche negro y desvoto, los legionarios desfilan todos los 30 de abril delante de esa mano. Y lo que inventé ahí es un pintor que verdaderamente existió, que se llama Baucet, que es el que, como antes, en lugar de los fotógrafos, los pintores pintaban las batallas, como Cándido López. Entonces se me ocurrió hacerlo venir a Buenos Aires, al pintor que nunca estuvo, y ahí empiezo a inventar una historia que quizás tiene que ver con mis viajes mucho y con todas las coincidencias que me han pasado en la vida. Vos hablaste recién de Oscar, de Mazzotta. Entonces yo acabo de venir de la Puglia y de la Basilicata porque quería ir a Matera. Matera es donde Pasolini filmó el Evangelio según San Mateo, que es una ciudad que está en el medio, es la piedra, es impresionante, y donde Francesco Rossi con Gian Maria Volonté firmó parte de Cristo se detuvo en Éboli. Bueno, quería ir a ese... Qué buena película. Sí, extraordinaria. Y ahí en Matera, en el museo, está la pintura de Éboli, que la literatura, te digo, queda ahí un poquito, porque es un pintor impresionante. Ahora, ¿qué diferencia tan fuerte entre leerlos juntos, yo los leí juntos, Varela Varelita y tu último libro? Son dos mundos totalmente distintos. En uno tenemos la dictadura, un personaje como Ana era, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es muy impactante. En la cantera mataron a los padres del muchacho, ¿no es cierto? Y por otro lado, toda la fantasmagoría que desplegás en el cuarto. En la casa del Dios Oscuro, ¿no? Claro. Hay algo de cuarto, está bien tú, porque hay algo del cuarto hablaba del misterio libro. Amarillo, hay algo de lo encerrado como misterio, que la literatura, digamos, se ha ocupado bastante de eso, ¿no es cierto? Pero parecen dos escritores. Yo creo que son dos manos distintas, dos manos en manera distinta. Lo que sucede es que yo en Ni muerto has perdido tu nombre quería marcar una cuestión que vos dijiste, que yo escribí otro libro de ensayos que se llama El derecho a la muerte escrita, ¿no? Donde se analizan un poco todo el problema de los epitafios desde la historia de la literatura, pero la última parte está dedicada a todos los recordatorios que aparecen en página 12 cada día, ¿no? Volviendo y retornando, ¿no es cierto? Porque eso no se va a cerrar nunca independientemente de los resultados. Claro. Que hay que seguir haciendo, no tiene nada que ver con lo que se hace. Y entonces había una figura en Grecia que se llamaba el derecho a la muerte escrita, que vos tenías derecho, digamos, de saber dónde te habías muerto, todos los datos, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí un poco se me empezó a ocurrir Ni muerto has perdido tu nombre, que es una frase de la Odisea, y donde yo quería situar la acción de la novela en el año 2000, digamos, que fuera actual. Esto fue antes lo de López, ¿no es cierto? Quería que fuera actual, que no fuera, digamos, una novela sobre lo que había pasado en los años del proceso. Aparte, primero que ya le había escrito porque había escrito Villa, pero aparte de eso porque quería darle una cosa como actual, que eso podía pasar en cualquier momento, ¿no es cierto? Bueno, de hecho pasó. Y entonces tomo esos dos personajes, digamos, que son Varela y Varelita, que son dos torturadores. Varela y Varelita era un conjunto que había en los años 50. Entonces me parecía que eso tenía que estar como presente, y es a partir de una anécdota cercana donde efectivamente había
gente que después que habían desaparecido su familia recibían llamados como que esas personas estaban vivas y no era más que un chantaje. Entonces, a su vez era un dilema ético. Claro, un chantaje terrible. ¿Será verdad? ¿Respondo? ¿O se trata de un chantaje? Y efectivamente, siempre se trataba de un chantaje, ¿no? Entonces ahí se me ocurre como la anécdota de esa novela. Ana viaja a un hospicio para descubrir a Pablo Díaz. A mí me parece que yo lo que, a ver, ¿cómo te voy a decir? Yo lo que quería era hay un leitmotiv, que es, que bien lo dijiste vos, que es Ana, que es que el chico que le desaparecen los padres, Ana se ha salvado, entonces cuando le pregunta a sus abuelos por sus padres, lo que le dice todo el tiempo es: un día Ana Botero va a explicar y te va a explicar. Es impresionante esa novela. Eso es lo que sostiene, digamos, ¿no es cierto? Como el leitmotiv de la novela y el suspenso del libro. Pero fundamentalmente lo que quería plantear era este problema de que eso fuera como actual, digamos, que no hay que olvidarse, en el sentido, pero no de la diferencia entre olvido y supresión, ¿no es cierto? Es posible que cada persona no lo tenga que tener presente en su cabeza todo el día porque no se puede vivir, pero una cosa es poder olvidar para poder vivir y otra cosa es la supresión, que son dos cuestiones distintas. Eso no existió, eso se borró, ¿no es cierto? Eso se eliminó, ¿no es cierto? Me parece que en la novela por eso lo metaforiza bien con "Mi muerto has perdido tu nombre". Respecto a la otra mano de madera que escribió La casa del dios oculto, yo creo que eso se nota porque en principio parte de una novela de los años 90, digamos, que yo tenía escrita, llamada Desierta, donde contaba un poco esta historia del pintor, de la mano de madera. Ahí nombrás amigos míos, nombrás a Vicente Batista. Bueno, lo que pasa es que Vicente tiene una cosa muy buena sobre el convento de los capuchinos en Palermo, donde las momias se mantienen, digamos, en estado natural sin ningún tipo de tratamiento. Yo estuve ahí y como te decía antes, un poco el libro también tiene que ver mucho con los viajes. Yo soy una persona que tiene la suerte de poder viajar, he ido un poco a visitar, vaya a saber qué, digamos. Has recorrido muchos cementerios. Los cementerios, fui a ver a la tumba de Kafka, que después de escribir lo que escribió sobre la muerte del padre, le está enterrado en la misma... Carta al padre. En la misma tumba, en Praga. Fui a Oxford, Mississippi. ¿Qué texto es Carta al padre? Bueno, es un texto... Yo creo que es de lo mejor que leí en mi vida entera. Y es un texto impresionante porque impresiona mucho, porque es el texto de un abogado, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, donde él esgrime una serie de argumentaciones que es muy interesante en el contraste con las cartas que después Kafka tiene a los familiares, o sea, a los propios padres, donde es como si hablara de otro padre, ¿no es cierto? ¿Vos recordás la escena que lo deja en el balcón, sí, que hace frío, y lo obliga a estar en el balcón? Sí, la escena del balcón y la escena de la pileta de natación donde él está esmirriado, también, digamos, claro, ¿no? Claro, un físico... Como yo creo que lo digo ahí en La casa del dios oculto, digamos, un alfeñique, como le decían a uno, y tenía que aprender un poco la casa del dios oculto es una mezcla de estilos, ¿no? Yo lo que decía ahí es esos estilos que uno aprendía por correspondencia y que le salía todo mal, ¿no? Electricista, a nadar, y creo que... Te expones mucho en el libro, ¿no? Hablas de tu madre, hablas de tu padre... Eso de las casas que estuviste. Me lo dijeron. Yo no sé si me di tanta cuenta, creo que como aparece mucho un narrador, ahí hay, digamos, un narrador, y quizás en los momentos en que aparece el autor hay una exposición, porque hay una exposición por mi madre o por alguna otra cosa personal
que puedo contar, pero también por los nombres propios, porque aparece Mazzotta, porque aparece Lamborghini, digamos, Piglia. ¿no? Piglia, digamos. En ese sentido, es un libro que podemos decir jugado, pero siempre creo que Oliver Tella, digamos, ¿no es cierto? Héctor Libertela. Héctor Libertela, pero siempre regido, guiado, como diría Thomas Bergham, orientado. También está Thomas Bergham. Thomas Bergham, ¿ves? Siempre me salva. Orientado por lo que creo que yo digo en el prólogo del Frasquito, ¿no? El estilo siempre le impone un límite a la confesión. Perfecto. Me parece que es jugado, es personal, pero nunca hay una confesión que el estilo le pone un límite a la confesión y casi funciona como pudor. Luis, el jueves te vamos a ir a escuchar, por supuesto, a la Feria del Libro. Muchas, pero muchas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias como siempre a vos. Gracias. Luis Guzmán, un gran escritor, por supuesto, en El Refugio.